digamos que también nos sentimos a gusto, ¿cierto? O nos sentimos enfadados. Entonces, todo eso siempre nos va a poner en juego o en jaque todas nuestras emociones. Ahora sí yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién de ustedes hay una película que la hizo Disney, ¿cierto? Que es Intensamente. ¿Quién se la ha visto? ¿Quién me contesta yo? Quiero ver en el chat esas manitos arriba. Aleja, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más dijo yo? Listo. Vale. Sí, Intensamente es una película, ¿sí? Que nos lleva a reconocer esas emociones. Virgen, a ver. Ya. Ahora sí, vamos a mirar qué son las emociones. Entonces, las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan aquellas sensaciones y sentimientos que posee el ser humano al relacionarse con sus semejantes en medio general, ¿sí? Entonces, digamos que a nivel fisiológico, nosotros a nivel cognitivo, digamos que nos expresamos. A nivel psicológico también, y a nivel conductual. Físico es lo que nosotros estamos sintiendo a través de una emoción. Por ejemplo, cuando nosotros estamos enamorados, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué siente Francisco? Quiero que me ayudes, Francisco. ¿Qué pasa cuando Francisco está enamorado? ¿Qué siente? Bueno, siento mucha felicidad, alegría. ¿Qué podría decir? Tal vez empatía, ¿no? Porque cuando uno se enamora, siempre trata también pues como de ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces, en la sintonía. Dan ganas de madrugar más rápido, estar vital todo el tiempo, bien arregladito. Creo que todo ese tipo de cosas. Listo, ¿cierto? Entonces, digamos que esas emociones fisiológicas que nosotros sentimos, por ejemplo, la primera vez que nosotros tuvimos la primera cita, ¿sí? Con alguien, ¿qué es lo que primero sentimos? Yo creo que sentimos nervios, ¿cierto? Nos sudan las manos, como que nos da algo en el estómago, ¿cierto? La primera vez que fue la cita, la primera vez que nosotros tuvimos una cita, ¿cierto? Entonces, ¿qué genera en nosotros? Algo fisiológico, ¿cierto? O cuando, por ejemplo, nosotros vamos a dar un examen, ¿cierto? O vamos a dar, no sé, alguna charla, como en este momento, ¿sí? Digamos, a través del tiempo, pues sí, uno ya no siente nervios, pero siempre hay algo que nos mueve a nosotros o que cuando nosotros vamos a presentar el producto o vamos a presentarle el negocio a alguien, siempre hay un grado, ¿cierto? De eso fisiológico que a veces son los nervios, ¿cierto? Entonces, a nosotros se nos activan, ¿cierto? La serotonina, la dopamina y la adrenalina, que son neurotransmisores que están en nuestro cerebro y que eso es lo que hace que nuestro cuerpo reaccione fisiológicamente ante esa situación, ¿cierto? O cuando nosotros tenemos algún susto, ¿cierto? Entonces también digamos que se nos enchina la piel, se nos vuelve de piel de gallina. ¿Sí lo han sentido? Sí, ¿cierto? Entonces, o también cuando digamos que nosotros vamos a viajar a alguna parte y no conocemos y estamos con el bolso así, o cuando digamos que, no sé, la primera vez que se subieron a un avión, ¿cierto? ¿Qué genera nosotros? Como que el estar agarrados de las
¿cierto? Empieza a balancearse. No sé si alguien ha viajado acá a Pasto. En Pasto, digamos que por las altas montañas, digamos que cuando aterriza el avión, ¿cierto? Hay como un movimiento brusco, digamos que uno tiembla, entonces uno también experimenta ese miedo. Ahora sí, entonces también sentimos eso psicológicamente, entonces altera nuestra atención, ¿cierto? Esas emociones hacen subir, digamos, de los rangos y esas conductas de respuesta se activan a redes relevantes en nuestra memoria. Si algo pasó antes, digamos, con esas emociones, digamos que también se activan a través de eso. Y recordemos que todo esto de las emociones se activan principalmente con la percepción. ¿Y qué es la percepción? Digamos, que son los sentidos que nos hacen a nosotros percibir. Por ejemplo, que digamos, ay, qué rico, una loción no sé, de algún perfume. Uno dice, uy, ese perfume, y que venga alguien acá y a veces a uno le dice, ay, si ese perfume me recuerda, no sé, a la niñez, me recuerda a mi profesora de kinder, me recuerda muchas cosas, ¿cierto? Entonces ahí es donde también psicológicamente se nos viene a través de la memoria esos recuerdos que nosotros traemos. Por eso las emociones están en nuestro cuerpo a través de esas percepciones que nosotros tenemos y que a nivel fisiológico ayudan, ¿cierto? O nos emiten esas respuestas rápidas, ¿cierto? Y que nuestro cerebro pues se las activa mucho más. ¿Y a través de qué? A través del sistema endocrino, ¿cierto? A través de la voz o a través de todo se activan, ¿cierto? Entonces, aquí es un cúmulo, digamos, de cuerpo, mente, ¿cierto? Y a nivel conductual, que es nuestra actitud frente a esa emoción. Ahora sí, conductualmente sirven ¿para qué? Para establecer una posición con respecto, sí, a esa emoción o a esa sensación que nosotros, y digamos que hacen que nosotros tomemos esa posición. Puede ser que sea anímica, ¿sí? Puede ser que sea relajada o puede ser que se active esa emoción de rabia, de angustia, ¿cierto? Entonces, todo eso puede generar a nosotros en nivel corporal. Ahora sí, ¿cuáles son esas emociones? Esas 6 emociones básicas, como yo les había hablado de la película, ¿cierto? Con la imagen ya de pronto uno dice, bueno, con el título de pronto uno no se le viene a la imagen, pero ya con los dibujitos que están aquí de esas emociones, podemos decir que nosotros conocemos. Esas 6 emociones básicas son el miedo, ¿sí? El miedo, la tristeza, ¿cierto? El miedo, la rabia, la alegría, la tristeza, el desagrado y el amor, ¿cierto? Entonces son esas 6 emociones son básicas. Ahora sí, vamos a hablar del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Cierto? Esta es una emoción que es normal, ¿cierto? Ante un objeto o una situación que nosotros hemos estado viviendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese miedo? Por ejemplo, el miedo a las alturas, a las arañas, ¿cierto? El miedo a volar, ¿cierto? Entonces hay muchos, digamos, miedos que son normales, que a nivel corporal nosotros los sentimos, ¿sí? Que digamos que también ese miedo nos lleva a tener algo adaptativo, ¿cierto? Y que nos pone a veces en peligro, pero también nos lleva a que ese miedo sea real, ¿sí? Y que nos salve de muchas cosas, ¿sí? Entonces, aquí es, digamos, que el gran dilema, digamos, con la fobia, porque la fobia, digamos que eso ya es un trastorno,
¿sí? A nivel mental, a nivel psicológico, que eso es lo que impide y lo que hace que nosotros funcionemos con terapia y con todo eso que ya es como más prolongado y más existencial. Ahora sí, en el miedo, digamos que en el miedo tenemos unos síntomas fisiológicos, puede ser la taquicardia, la sudoración, ¿cierto? Y eso trae consecuencias a nivel negativa en nuestra rutina general, por decir algo. ¿Qué es lo que, qué es lo que yo pregunto? A ver, por aquí hay Karen Farinango. Quiero que me cuente cuál es su peor miedo. ¿Si está Karen por ahí? ¿O a qué le tienen miedo? Si están por ahí, o se durmieron, o no me están escuchando. Sí, mi socia, ¿Quiénes? sí, te estamos escuchando bien. Sí, listo. Vale, entonces no sé, quién me quiere colaborar? ¿Cuál es el miedo? El peor miedo que han sentido. Como me has dicho, Qué pena, no le entendí. Mi socia dice, hay una persona que dice que le tiene miedo a las alturas, otra persona dice que le tiene miedo a hablar en público. Ujú. Listo. Eso, entonces vamos a hablar específicamente del miedo a las alturas y hablar en público, ¿cierto? Eso es digamos que es un temor, ¿sí? Que nos lleva a nosotros a sentir fisiológicamente activos, ¿cierto? Cuando nos paramos enfrente o cuando estamos enfrente, por eso muchas personas no prenden la cámara, ¿cierto? Porque muchas veces nos da miedo no sé, a meter la pata, a hacer el ridículo muchas veces o a equivocarnos, ¿cierto? Entonces, por eso digamos que ese miedo se ve en la forma en que nosotros vivimos, sentimos y expresamos, ¿sí? Digamos que nos conectamos con ese entorno, ¿cierto? De esa sensación que es miedo. Cuando el miedo, digamos que ya nos imposibilita hacer una reacción o hacer una acción, eso es lo que a nosotros nos lleva a sentir una fobia o un temor, ¿cierto? Pero muy exagerado que ya es un tipo de trastorno. Esta fobia es desadaptativa porque nos causa malestar en nuestra vida porque el peligro ya es real. O sea, nosotros digamos que podemos sentir miedo a las arañas, pero vivimos y vemos una araña y no pasa nada. Pero una fobia es ver la araña y que ya tengamos digamos, un recorrido en el cuerpo, sí, pero también acá, y que muchas veces no la podamos ni ver. Ese es el peligro que nosotros tendemos, ¿sí? A que se conviertan en malas rutinas, ¿cierto? Y que se modifica todas nuestras acciones y nuestros hábitos. Por ejemplo, si nosotros vemos un ratón y le tenemos mucho miedo a los ratones, bueno, los ratones son pequeños, a las ratas, ¿cierto? Entonces nosotros vemos una rata y lo primero que hacemos, ¿qué? Es subirnos encima de la cama o encima de la mesa, porque no la aguantamos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que imposibilita a nosotros, digamos, que todo ese tipo de sensaciones que genera en nuestro cuerpo ese miedo. Pero también nosotros debemos enfrentar ese miedo. ¿Y cómo lo enfrentamos? Hay una técnica, digamos, que a nivel conductual se presenta el enfrentamiento a ese miedo, a esa altura, a ese ratón, a esa araña, ¿cierto? A volar. Cuando yo hablo en público la primera vez, ¿cierto? Y lo hago continuamente, eso me va a permitir a mí que, que yo tenga un mayor conocimiento, un mayor contacto, un mayor enfrentamiento a ese miedo que yo tengo.
lo que me permite a mí seguir creciendo y seguir enfrentándome a eso que es adverso, ¿sí? O que es un obstáculo y que yo pueda, listo, decirlo, ya, lo logré. El miedo es aquello que nos imposibilita hacer las cosas, ¿sí? Yo cuando entré al negocio, sí, yo tenía mucho miedo, les voy a ser sincera, ¿cierto? Porque muchas veces este negocio tenemos que sacarle tiempo, nosotros tenemos que hacer una agenda, nosotros tenemos que mirar y cuántos contactos que a veces tenemos que a veces nos dicen que no. Entonces, si uno se imposibilita y dice siempre no, 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 pues también aquí en nuestra mentecita y siempre vamos a estar blindados contra esa situación. Pero si en cambio, digamos que cambiamos ese chip y nos decimos, sí, mañana yo puedo, mañana es esto, qué chévere. O sea, a mí me gusta el equipo de Ecuador, ¿por qué? Porque ellos colocan también, todos los días están haciendo algo y qué chévere. O sea, a veces se llena ese celular y hay mucha explosión de muchas cosas, ¿sí? De cosas positivas, de estar aquí, de estar allá. Y también en nuestro equipo de acá de Colombia es así, ¿cierto? Más digamos que si nosotros tenemos esa necesidad de haber la cobertura, de conocernos, de estar en el límite, ¿cierto? Entonces todo eso es lo que me permite a mí el día a día vencer ese obstáculo, vencer ese miedo, a llegar con más energía. Si me dijeron hoy no, pues arranco con otro día, sí, o con otra persona y le ofrezco. Entonces todo eso me lleva a mí desde el pensamiento, que se haga pensamiento y que se haga acción a través de qué, de todo esto que nosotros conocemos como emociones. Ahora sí bien, vamos a otra emoción que es la ira, ¿cierto? Ese muñequito me gusta mucho. Ese muñequito me gusta mucho porque muchas veces así somos, ¿cierto? Eh, Francisco, te voy a pedir un favor. Quiero que me cuentes qué sentiste tú el día de que te llegaron los productos y que llegaron en mal estado. O la caja en mal estado, no en los productos, en la caja. Ah, bueno, listo, mi socia Daisy, vale, gracias. Pues, bueno, vamos a resumir al máximo. Resulta que me hicieron un envío desde Cali de varias recompras en general, de algunos socios de acá de Pasto, del equipo, y me llegaron tenían que llegar a las 11 de la noche, pero al parecer hubo un derrumbo o algo así y se demoraron, llegaron a las 3 de la mañana. Cuando voy a recibir el producto, pues obviamente por primera vez de tantas ocasiones que me han enviado, la caja venía totalmente abierta, la caja grande. Y claro que me causó algo de desconfianza porque era primera vez, entonces le pedí el favor a la persona que iba a dejar un registro por medio de video, pero se negaron, entonces me trataron súper mal, me ofendieron, me dijeron de todo y claro que me dio mucha rabia, pero demasiada rabia, pero creo que con el pasar de los años y el tiempo aprendemos a controlar un poco ese tipo de situaciones. Pero honestamente me enfurecí bastante. Quería hacer y decir muchas cosas porque fueron bien agresivos. Entonces, sí, había bastante malestar en general, eso sí, ahí sí. Ay, gracias, Fran, por compartirnos esta experiencia. Y sí, muchas veces esas experiencias sí puede ser que nos haya pasado a muchos, ¿sí? Ya sea una caja, ya sea una palabra mal dicha en algún momento, ¿cierto? O que nos hayan dicho hasta M, ¿cierto? Entonces muchas veces a uno, ¿qué le pasa en el cuerpo? ¿Qué pasa en la reacción en el cuerpo? Se vuelve rojo como tomate, uno. Dos, el puño, pues digamos que como que, ¿cierto? Ya como que uno dice, ¿cierto? Entonces se alborota todo, ¿cierto? Se nos sube la presión, ¿cierto? Y muchas veces eso altera nuestro sistema nervioso,
nuestro corazón empieza a latir mucho, o sea que hay taquicardia, ¿cierto? El flujo sanguíneo, ¿cierto? Que debería haber en este tiempo, pues no lo hay, ¿cierto? Suele desaparecer. Y que nosotros muchas veces, pueda que esa ira, como dijo Fran, pues pase, ¿cierto? A la medida de los años, porque uno se va conociendo uno mismo, ¿cierto? Se va autoconociendo, ¿cierto? Entonces, eso también, pues la ira, pues suele desaparecer muy rápido, no presenta una amenaza directa, ¿cierto? Puede originarse por situaciones externas o internas, ¿sí? Puede ocultarse con facilidad, suele acompañarse de tensión y también de depresión. Después, ira. Al sentir rabia, digamos que la rabia pues ya puede durar en tiempo, ¿cierto? Entonces se puede llevar a la venganza o dañar a otras personas, digamos que es una de otros y para es pero no, ¿cierto? Y muchas veces entonces, su central se activa, ¿sí? Y cuando se activa estas situaciones, y estas surgen por la acumulación de emociones negativas. Yo les pregunto aquí, ¿cuántos de nosotros sacamos de nosotros esas emociones negativas? ¿Y cómo las sacamos? ¿Cómo las hacemos fuera? No es decirles, no, yo hoy no siento rabia y listo. No, al contrario, es sentir esa rabia, ¿sí? Pero no vamos a actuar ni con esta ni con esta, ¿sí? Porque a veces se nos ocurre, mejor dicho, de la A a la Z en versión así de grande y decirle mejor dicho, ¿cierto? Cuando estamos ofuscados, pues digamos que las y esa la autorregulación emocional que debemos tener para enfrentarnos a esa rabia, ¿sí? A esa ira. Y cuando nosotros nos produce, ¿qué debemos hacer? Con ese muñequito cuando ya está así, ching, cuando ya está explotando, ¿cierto? ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros debemos explotar, sí, pero adecuadamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Respirando, tomándonos un vasito de agua, ¿cierto? Y digamos que también es importante, ¿sí? Nuestros productos que también a nivel de rabia y de emociones, pues lo vamos a controlar. Ahora sí vamos a seguir con la alegría. Esta emoción es muy bonita, ¿cierto? Y este es, digamos que es un objetivo que a nosotros pues, nos importa porque mejora nuestra calidad de vida, ¿cierto? Entonces hay personas que esta emoción pues no es mucho en ellas o no da mucho en ellas. Si nosotros nos reímos, nos alegramos, digamos que hasta nuestra fisionomía cambia, ¿sí? Si nosotros nos levantamos con un mejor ánimo y decimos, sí, tenemos que estar excelente, entonces nosotros ahí nos estamos proyectando a muchas sensaciones y motivaciones que nos lleva al cuidado de nosotros mismos, a esa expresión de sentimientos, porque muchas veces estamos alegres, pero llega cualquier cosita y como que nos hace cambiar esa emoción. Esa emoción también nos genera claridad mental, aceptación de la realidad, comunidad y diversidad, ¿sí? De las cosas y tener una conciencia que nosotros debemos estar en esa alegría, ¿cierto? Porque el conocer personas nuevas, el conocernos nosotros, el saber que hay grandes personas en todas las partes, ¿cierto? En que vamos a ir al Ecuador o que vamos a ir no sé, a diferentes partes o aquí en el país, ¿cierto? Entonces, tratar de conocernos y eso genera alegría el tener un medio para nosotros desarrollar, desarrollarnos a nivel individual, a nivel colectivo y a nivel social. Este producto nos permite llevar beneficios a la comunidad.
nos permite generar ingresos a nivel económico y a nivel de la sociedad. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros generar esa alegría y esa sintonía con el mundo. ¿Sí? Entonces, esta es una emoción muy bonita que la tenemos todos y qué chévere que la sigamos teniendo todos los días. Ahora sí, la tristeza es otra emoción, ¿cierto? Esta es una emoción adaptativa, ¿cierto? ¿Qué quiere decir adaptativa? Que nos adaptamos al medio, al tiempo y al espacio en que nosotros estemos pasando por situaciones tristes. Esto no quiere decir que sea permanente, sino quiere decir que sea por etapas o por escalas, porque siempre nosotros a nivel que crecemos, ¿cierto? Tenemos diferentes ciclos y tenemos diferentes espacios por los cuales estar triste. Digamos que cuando nosotros somos bebés y vamos creciendo, pues a nivel de gateo, a nivel de ya ponernos de pie, a nivel de jardín, a nivel ya de pasar de colegio a universidad y pasar digamos, de ser niño a ser adulto, pues digamos que hay siempre unos grados de tristeza, ¿cierto? Nuestra mente pues vienen unas emociones, ¿sí? Que si nosotros las sacamos a través de ¿qué? Del llanto, es lo primero, ¿cierto? El llanto, ¿no? ¿Quiénes de nosotros no lloramos o no podemos llorar? Hay personas que créanme que no pueden sentir esa emoción, la sienten pero no pueden lagrimar porque tienen un problema a nivel eh, del conducto lagrimal, ¿cierto? Entonces, estas personas, digamos que se les hace aquí un nudo en el corazón, ¿cierto? Entonces, tienen otra forma, otro mecanismo de poder sacar la tristeza, ¿cierto? Esta tristeza nos permite a nosotros elaborar ¿qué? Elaborar los duelos, ¿cierto? Elaborar las pérdidas o las rupturas amorosas o tipo, digamos, de rupturas que hemos tenido por esas etapas que les estoy diciendo, pero que a nivel del tiempo nos hace replantear el futuro, ¿cierto? Y solamente es como decir, listo, hoy estoy así, pero mañana me levanto. Entonces es ese empujoncito que a veces nos hace o nos mueve a estar con esa emoción. La otra emoción es el desagrado. El desagrado es, o asco, sentir asco, es una de nuestras emociones básicas que son adaptativas también dependiendo de la situación, que muchas veces es una respuesta causada a esa repugnancia o esa impresión desagradable hacia algún estímulo. Por ejemplo, cuando yo voy, cierto, caminando y como que se enredó mi zapato y yo pisé alguna, no sé, puede ser algún popocito de un perro, ¿cierto? Entonces es algo que no me gusta, o es una sensación, no sé cómo llamarlo, cómo decirlo, ¿cierto? Pero es una situación como que, no sé, es grasosa o puede ser, no sé, qué me puede pasar. O cuando a mí no me gustan verduras, ¿cierto? Y de pronto los niños, digamos que muchas veces no comen verduras. Hay algunos que sí, todos los que están aquí comemos verduras y nos alimentamos sanamente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace ese desagrado frente a los alimentos o frente a los alimentos que están en mal estado, ¿cierto? Que nosotros, cuando comemos una fruta que está en mal estado, ¿qué pasa? Cuando comemos una naranja que está biche o que está pasada, ¿cómo hacemos la cara? ¿Cierto? ¿Cierto? A ver, yo la tengo aquí, creo, a doña Andy, sí. ¿Cierto? Nosotros producimos eh, esa cara. Yo quiero que hagan esa cara así, de desagrado. Yo las veo las caras, a ver. Me gusta ver esas caras de desagrado porque se nos arruga todo, ¿cierto? Entonces, esa, pues digamos que también es una emoción que nosotros debemos sentirla, ¿cierto? Vivirla, pero también no nos dura poco. Ahora sí hay otra emoción, y esta emoción me encanta, porque produce unos beneficios
muy buenos a nuestra salud. Y esta emoción es el amor. El amor, pues digamos que siempre se produce una mayor liberación de las endorfinas, ¿cierto? La sensación de felicidad aumenta, ya que estas son sustancias conocidas como los mejores antidepresivos naturales, ¿cierto? Entonces el amor es lo que nos lleva a hacer cosas insospechables, incalculables, inmedibles, y todo lo que nos hace levantarnos día a día no sé, para conseguir nuestros logros, ¿cierto? Es todo lo que nos hace sentir ese placer. Ahora sí, baja los niveles del estrés también. El amor digamos que reduce los niveles del cortisol. Es una hormona que libera como respuesta al estrés, ¿cierto? Entonces, digamos que también es importante aquí la vida sexual, ¿cierto? Entonces también es importante desarrollarnos, ¿cierto? En esta parte que también eso también libera los grados de estrés en el cuerpo, entonces también es importante. También disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que también esto es muy importante, ¿cierto? Ya que se incrementa la producción de dopamina, oxitocina y norepinefrina, ¿cierto? Entonces, lo cual ayuda a reducir este tipo de procedimientos o padecimientos, ¿cierto? A nivel cardíaco. Entonces, también es importante esta emoción que la tengamos siempre, siempre, siempre. Ahora sí, para este manejo de nuestras emociones, nosotros tenemos que primero autoconocernos, ¿sí? Saber y conocer el origen de las emociones. Esto nos permite también sentir esa emoción, no hacerle a un lado, no reprimirla, sino al contrario, sentirla, aflorarla, ¿cierto? Y, eh, y también pues es importante liberarla. También aquí nosotros debemos aceptar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿cierto? Muchas veces las debilidades hacen que bajemos y que tengamos ira, rabia, temor, angustia, ¿cierto? Entonces eso hace que nosotros no estemos sintiendo, sino al contrario, ¿sí? Es importante tener esas debilidades conscientes de que en algún momento vamos a potencializar esas habilidades que nosotros tenemos para poder crecer como personas, como seres humanos, y eso es lo que nos permite a nosotros encontrarle el sentido a nuestra vida. También nos permite encontrar una actividad o digamos que nosotros debemos encontrar alguna actividad que nos ayude a canalizar esa energía, ¿cierto? Muchas veces nosotros cuando sentimos rabia, cuando sentimos ira, cuando también estamos tristes, lo importante de nosotros es que esas actividades o que busquemos esas actividades, ¿para qué? Para nosotros sentirnos adecuadamente con nuestra calidad de vida, ¿cierto? Lo que hablábamos anteriormente del cortisol, de todas esos neurotransmisores, tratarlos de activar. Y qué importante es hacer ejercicio para nosotros canalizar el estrés. Ahora sí, ese manejo de las emociones también nos permite hablar con una persona de confianza, no sentirnos solos con esas emociones, no sentirnos que estamos manejando estas emociones y pues, ajá, las sentí y no pasó nada. No, al contrario, muchas veces tenemos que hablar cuando nos sentimos tristes. Nosotros buscamos a alguien que nos escuche, ¿sí? Esto es importante para nosotros porque aquí hay que reconocer cómo nosotros estamos, si estamos en un nivel alto, nivel bajo o nivel mediano, ¿sí? Entonces es importante que nosotros nos entendamos y sintamos un sentimiento y digamos sentimiento no, que estemos conectados con el otro, que el otro me permita a mí hablar y que yo esté conectado con esa emoción de la otra persona, para así sentir que nosotros estamos apoderándonos de ese pensamiento y de esa actitud de la otra persona. Porque cuando una persona te confía una emoción y que está triste, y tú le vas a decir, sí, bueno, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te colaboro? Entonces, es ahí donde nosotros
debemos aceptar, ayudar y reconocer que hay, digamos, posibilidades de podernos entender. También comer saludable y descansar bien. Muchas veces las emociones ocurren y ocurren muy rápido y muchas veces no le damos tiempo a calmarnos, tranquilizarnos, ¿cierto? Entonces también es importante eso. Y lo otro más importante es pedir ayuda cuando sea necesario. Muchas veces nosotros decimos, no, yo solito puedo, yo soy un as, ¿cierto? Pero muchas veces sí necesitamos de esa ayuda para poder desarrollar o para poder sentir, vivir y vivir con esa otra persona que me puede escuchar y que me puede orientar. También es importante reconocer y aceptar lo que se siente. Muchas veces a nivel de nuestra vida encontramos muchas cosas que nos van a bajonear, ¿cierto? Entonces lo importante es que nosotros encontremos fuerza, motivación en algo, aceptar lo que yo estoy sintiendo, ¿cierto? No dejarlo pasar y también hablarlo que también es importante, sentir esa comunicación emocional con el otro, ¿sí? Hablar con nuestra pareja de lo que nosotros estamos sintiendo, de no sentirnos solos, sino al contrario, de decir, bueno, amor, tú estás lejos, pero yo siento esto, esto y esto, o amor, tú estás enojado por esto y esto y esto, pues hablemos, ¿cierto? Entonces es importante aquí. ¿A cuántos nos ha pasado de nosotros que muchas veces estamos en el corre-corre, y que muchas veces se nos va, se nos escapa y muchas veces nos enojamos, nos enfriamos, la relación se nos enfría y que muchas veces no podemos ni contar hasta 10, ¿cierto? Entonces muchas veces es importante respirar, calmarnos, contar hasta 10 y si no podemos hasta 10, hasta más, hasta 100, hasta 1000, ¿cierto? Porque es importante eso, es calmarnos, es tranquilizarnos, es decir, sí, esto me afectó tanto, yo lo expreso, yo lo manejo, pero también es importante que el otro me entienda cómo me estoy sintiendo. Ahora sí es importante hacer esos ejercicios de respiración. Ahora sí bien, vamos con una técnica, ¿sí? Que maneja las emociones, ¿sí? Y que es la técnica del semáforo, ¿cierto? Es importante tratar de reconocer en nosotros cuando estás subidos de tono un poco, ¿cierto? Entonces, es importante. Ahora sí, el rojo. Ese semáforo en rojo, pues es cuando no podemos controlar una emoción, ¿sí? Esos sentimientos de mucha rabia, de que queremos agredir a la otra persona, ¿cierto? Que nos ponemos muy nerviosos o que tenemos que pararnos cuando un carro se encuentra con la luz roja, digamos que nosotros, pues digamos que ya estamos, es aquí, alerta, ¿sí? El rojo. El amarillo, ¿sí? Aquí es donde nosotros nos vamos a poner a pensar. ¿Y nos vamos a poner a pensar? Porque muchas veces el cerebro está acá caliente, ¿sí? Y a veces nosotros lo primero que usamos es esto, la boquita. Y aquí se nos viene de la A a la Z en versión así de grande, ¿cierto? Entonces queremos que salen todas las palabras. Y muchas veces aquí este es el momento de pensar, de darnos cuenta de cuál es el problema, ¿sí? Cuál es la situación con la cual yo estoy sintiendo o cuál es la emoción que yo estoy sintiendo en ese momento, ¿sí? Y de ahí, digamos que ya vamos aquí es solamente pensamiento en el amarillo. Y luego vamos al verde a mirar cuáles son las soluciones que yo le puedo dar a ese problema, ¿cierto? Porque muchas veces a veces nos ahogamos en un vaso de agua, ¿cierto? Y muchas veces nosotros queremos así, soluciones rapiditas. O muchas veces tampoco no buscamos soluciones rapiditas, sino que al contrario nos frustramos, nos angustiamos y no vemos más allá. Buscamos alternativas diferentes. Yo conozco muchos adolescentes, personas que han buscado situaciones muy graves,
por no utilizar esta técnica, o por no conocerse, o por no buscar ayuda. Aquí es importante, eh, personas que están aquí, que conozcan esas emociones, vívanlas, siéntanlas. Es importante que aquí nos toquemos, que acá nos pongamos a pensar, ¿sí? Que nos tranquilicemos, que sintamos esas emociones, pero que las pensemos adecuadamente, es que las sintamos y que aquí las solucionemos en el vértigo, ¿cierto? Porque todo tiene solución, menos la muerte. Cuando ya llegamos a ese punto que no podemos solucionar nada, es cuando entramos en conflicto y encontramos, digamos que no, estamos como esa canción que dice el gusanito, todo el mundo no me quiere, soy feo, soy esto, soy lo otro y nadie pues está conmigo. Tenemos que buscar esa solución aquí y ahora, en este espacio, en otros espacios, pero busquémoslas. Ahora sí, ¿cómo les ha parecido este tema de las emociones? Creo que muchos nos ha puesto a reconocerlas, a pensarlas, pero también es importante que nosotros demos paso a la autoestima, ¿cierto? Que está un tema muy relacionado con el otro. ¿Por qué? Porque nuestra autoestima el manejo que nosotros le damos a la autoimagen, ¿sí? Al autorrespeto, a la autoaceptación, a la autoevaluación, al autoconcepto y ese autoconocimiento personal. ¿Y qué es autoestima? Es el amor propio. Si yo me amo, amo al resto, pero parto de qué? De mí. Y de ahí parto con los demás. Si yo me amo tal como soy, con todas mis cualidades, mis defectos, mis imposibilidades, que se vuelven capacidades después cuando yo las reconozco y yo me doy la oportunidad de conocerlas. Lo importante aquí es eso, es vivir, es aprenderse a amar a uno mismo, siendo gordito, ¿cierto? Siendo flaquito, siendo yo que tengo muchas pecas, ¿cierto? Entonces también es eso, es importante verse bien con sus pequitas, las que no tengamos pequitas, ¿cierto? Las que seamos blanquitas, negritas, hermosas, todas son hermosas, somos hermosas y hermosos, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros aquí lo sintamos, ¿sí? Aquí lo sintamos y aquí lo pensemos. Yo me amo todos los días porque tengo todos mis 5 sentidos, ¿sí? Mis 5 o mis 6, cuando ya las mujeres pues hay otros sextos sentidos, ¿cierto? Que nos pasa. Pero también es importante eso, amarnos, amarnos desde el despeinado, desde el despeluque, desde el desmadre, como se dice en México, ¿cierto? Pero también amarnos aquí, con todo, con todo, con todo, con nuestro, con nuestra mismicidad, ¿cierto? A veces en el dolor aprendemos a reconocer, aprendemos a amar a esa otra persona. Pero aquí es importante, si yo no me amo, pues, ¿qué me va a decir el resto? Nada, pues, no, ¿cierto? Entonces también es importante eso, es importante reconocernos que siempre nuestra autoestima va de primera. Ahora sí bien, hay unas 4 caras de esta autoestima, ¿cierto? A nivel físico, ¿cierto? A nivel espiritual, a nivel mental y a nivel emocional. La física, pues digamos que siempre hay que cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Porque es el único que tenemos, es el único que nos funciona de noche y de día, ¿cierto? Es el único que nos preserva y que nos fortalece pues todas las capacidades adaptativas para vivir y para poder disfrutar. Ahora sí, a nivel espiritual, pues sí está muy relacionado con el compromiso, ¿cierto? Con nuestro sistema de valores personales, que nos sirve también para reforzar el liderazgo, ¿cierto? Con nuestra propia vida y que nos permite esa inspiración y aprender a evolucionar.
¿cierto? Entonces eso es lo físico, lo espiritual, y ahora vamos con lo mental. Lo mental está relacionado con el funcionamiento de nuestras capacidades mentales, promoviendo la comprensión, el aprendizaje y tener una claridad y exactitud. Muchas veces a nivel mental tenemos que pensar siempre aquí, nosotros, yo. Muchas veces damos prioridad a otras cosas y no lo priorizamos. No nos estamos siendo o no nos estamos priorizando nosotros, ¿cierto? Entonces siempre es importante priorizarnos antes que muchas otras cosas. Y a nivel emocional y social, es importante cuidar esas relaciones personales con los demás, ¿sí? Si nosotros estamos promocionando un negocio, estamos viendo un negocio, ¿sí? Que también nos lleve a tener esas relaciones de calidad con la otra persona. Que no vamos allá solamente por el beneficio económico. Muchas veces nos hemos olvidado de que esa otra persona es igual que yo, con sus cualidades, con sus defectos, con sus luchas, con sus todos, pero muchas veces es importante eso, que tengamos ese liderazgo adecuadamente interpersonal para poder mejorar, poder mejorar con el otro. Por eso es un equipo de trabajo que siempre busca relacionarnos y salir adelante. Eso es lo que más importa. Y la empatía que tengamos con el resto. Muchas veces nos hablan de empatía. Empatía es tú y yo, y también es ser empáticos en el sentimiento, en el dolor, en todas las situaciones que vive. Y ese sentido de cooperación también nos ayuda a establecer esa autoestima adecuada con nosotros y a nivel social con el otro. ¿Sí? Muchas veces decimos, ese otro está ahí, ese otro está, pero muchas veces no lo sentimos aquí. Y eso es importante, tratar de sentir o cómo piensa ese otro para poderle llegar en todos los aspectos. Ahora sí bien, nosotros siempre vamos a tener esos beneficios, ¿cierto? Con nuestro producto, ¿sí? El ganoderma, pues a nivel, digamos, del estrés, a nivel de ira, a nivel de muchas cosas, digamos que nuestro cerebro siempre va a buscar esa oxigenación. Cuando nosotros no tenemos una buena oxigenación, ¿cierto? Se nos nubla el pensamiento, como ya veníamos hablando con las emociones anteriores, como por ejemplo con la ira, ¿cierto? Entonces, aquí es donde viene y nuestro producto es fundamental, es el eje central de todo lo que les he hablado. ¿Por qué? Porque nos lleva a fortalecer ese sistema inmune, porque nos lleva también a enfrentarnos a estas situaciones de estrés, pero también a tratar de bajar y de equilibrar nuestra carga emocional, ¿sí? Y aparte de eso, que es un adaptógeno a todas las situaciones a nivel antiinflamatorio, antiviral, ¿cierto? Entonces, esto nos produce a nosotros y es un hepatoprotector, y eso quiere decir que nuestro hígado lo mantiene tranquilo. No tranquilo, bueno, en el sentido tranquilo de que nuestro sistema fluye, ¿cierto? Pero también es importante de que ese sistema con ese hígado, pues digamos que también si nosotros tenemos hígado graso y tenemos todos los compliques de nuestra existencia, que son las enfermedades que aquí están, a nosotros pues digamos que en la salud mental y física, pues digamos que aquí es un buen, digamos, ¿qué podemos decir? Que es un buen adaptador, ¿cierto? Nos produce, nos protege de muchas enfermedades y más que todo a nivel del sistema nervioso y a nuestro nivel, digamos, sí, un sistema nervioso que también, digamos, nuestro cerebro es el boom, ¿cierto? Si nosotros acá estamos sin falta de esa oxigenación en nuestro cerebro, ¿qué pasa? Pues digamos que hay cansancio, hay fatiga, y acá,
nuestro sistema nervioso, cerebro, y nuestro sistema cardíaco, pues corazón. Si todo eso está, digamos, en estrés, en migraña, en hígado graso, ¿cierto? Todo eso, pues digamos que va a presentar unas patologías a nivel físico, mental, que también eso impide, digamos, que el buen desarrollo de esa salud que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, es importante que todo esto, pues digamos, que se disminuya y con el consumo adecuado de nuestros productos, pues vamos a tratar de llevar calidad de vida, vamos a tratar de llevar beneficio en salud y que también es lo más importante que hay para nosotros. Ahora sí, cierto. El sistema nervioso, pues digamos que también esto es como muy importante. El regulador de todo, pues es el cerebro, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando estamos excitados o súper excitados a nivel cerebral, cuando nosotros, digamos, estamos excitados, ¿qué quiere decir? Cuando estamos con ira, mucha ira, ¿cierto? Digamos que nuestro sistema nervioso se dispara y produce unos niveles de cortisol, pues digamos, al extremo, ¿cierto? Entonces, lo que hace nuestro producto es regular, ¿cierto? Regular ese sistema nervioso, ¿cierto? Pues nos da, favorecen a nuestro cierto, nuestro libido también, nuestro sistema de sueño también se regula y hace que digamos que esos periodos de insomnio que tenemos o cuando nosotros estamos estresados, pues hace que nosotros nos elevemos en muchos neurotransmisores, pero hace que nuestro sistema límbico también pues se baje, ¿cierto? Y nuestro sistema nervioso quede regulado. Y esto pues también produce, digamos que también unas adecuadas oxigenaciones para nuestro cerebro. Ahora sí, ¿sabían ustedes que nuestro ganoderma lúcido tiene esa capacidad de que nuestro sistema se regule y tenga esa oxigenación? Nuestro cerebro, pues digamos que también digamos que el ganoderma, si no, tiene germanio y el germanio es, pues digamos que es digamos que es un mineral, se me había olvidado, un mineral, ¿sí? Que hace que nuestro cerebro genere más oxigenación, ¿cierto? Entonces, digamos que todos los productos, ¿sí? Que tenemos en Canoexcel, ¿cierto? Tienen este germanio. Y también aquí y el germanio, digamos que en el cerebro, pues digamos que son todos los comandos que tiene, ¿cierto? Todas esas actividades orgánicas, pero también funciona adecuadamente con ¿cierto? Entonces aquí es importante que nuestros órganos pues también tengan adecuadamente ese oxígeno y que llegue nuestro oxígeno. Cuando nosotros estamos con rabia, cuando estamos con ira, no respiramos y no llega ese oxígeno que debería haber llegado acá. Por ejemplo, cuando hay muchas enfermedades que surgen digamos, en la gestación. Las personas que sufren de presión alta, ¿cierto? Se les inflama, digamos que las piernas, ¿cierto? Se inflaman muchas cosas y muchas cosas pasan acá en el cerebro, ¿cierto? Entonces, lo que produce, digamos, cuando no hay buena oxigenación, cuando no hay, o tenemos la presión alta también, hace que se inflamen todas las venitas que nuestro cerebro tiene y que eso produzca, digamos, digamos, la sangre tiene un paso, ¿cierto? Entonces aquí puede ser que el estrechamiento de esas venas o de esas arterias no haya una buena oxigenación de esa sangre. Entonces la idea es que nosotros tratemos y que con nuestro producto nos ayude a tomarlo y si tomamos en más frecuencia pues también pues va a haber una calidad de vida adecuada. Ahora sí bien, ¿cómo funciona ese ganoderma lúcido en nuestro cuerpo? Pues primero actúa directamente sobre el sistema inmunológico, llevando ese equilibrio integral al cuerpo. Desintoxica, promoviendo la eliminación rápida de esas toxinas. Rejuvenece, sí, claro, pues
porque tenemos un efecto antioxidante, ¿cierto? Con sus 150 antioxidantes. Esta retarda significativamente el envejecimiento celular producidos por los dañinos radicales libres presentes en la mala nutrición, ¿sí? Contaminación ambiental y el estrés. Aquí nosotros debemos tener una salud mental adecuada para no llegar a los límites, ¿cierto? Y reducir esos límites de estrés. Ahora sí, nosotros pues digamos que el Ganoderma lucidum pues tiene unas propiedades inmunológicas, reductoras del colesterol, triglicéridos, también reduce pues lo de la diabetes, ¿cierto? Entonces tiene una actividad antiviral y antimicrobial, antitumoral también y antioxidante. Lo mejor que me parece a mí es que este tiene un beneficio antioxidante. Por todas esas situaciones que el cerebro tiene que tener una buena oxigenación, me parece lo mejor para nosotros y para el consumo de nuestras personas que tengan diabetes, hipertensión arterial y que no puedan, digamos, a nivel emocional, que no puedan, digamos, sacar sus emociones a flote. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros tener un mejor control de nuestras emociones a través de nuestro producto. El control también de esas alergias, la desintoxicación de nuestro cuerpo y que también produzca un reductor de la presión arterial. Eso es lo que más me parece excelente de nuestro producto. Ahora sí, perdón. Ahora sí vamos a hablar de nuestros productos, que es lo mejor. Yo creo que esta ahorita se nos ha ido muy rápido, pero quiero hablarles de nuestros productos que también son muy excelentes a través de esto, pues digamos que digamos, para nuestro sistema inmunológico, nuestra nutrición y nuestro sistema metabólico. Ahora bien, digamos que aquí tenemos dos productos importantes para nuestra salud mental, nuestra salud física, y también es importante para nuestras neuronas, nuestros transmisores y esa oxidación en nuestro cerebro. Entonces, aquí nuestro producto estrella, pues digamos que es el Exilium, ¿sí? Nuestras tabletas de Exilium o cápsulas de Exilium, ¿cierto? Entonces, este pues fortalece el sistema circulatorio, respiratorio y nervioso. Entonces, cuando hay una mejor circulación en nuestro sistema, pues produce que nosotros tengamos una buena memoria, ¿sí? Una buena memoria, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener calidad, memoria, ¿cierto? Reducimos el insomnio, que es importante, y que eso también, digamos, que nos ayuda a potencializar el crecimiento cognitivo de nuestros niños, a nosotros también, y que esto, pues, digamos que también regula esos estados de ánimo, ¿sí? Como yo lo veíamos desde las emociones, manejo de emociones, integrar nuestra autoestima y siendo, digamos, que nosotros, digamos, nos puse a nosotros o podemos en algún momento, si no podemos manejar, tenemos que reducir la depresión y la ansiedad, que también es muy importante. El producto insignia también otro, que es el Gano Chocolate. El Gano Chocolate pues también tiene unas propiedades estimulantes que mejoran el humor, el estado de ánimo, combaten la tristeza, la irritabilidad, ¿cierto? Y activan los receptores cerebrales que provocan el placer y la calidad mental. Entonces, aquí esta también tiene unas propiedades antioxidantes que me parece genial, muy rico, delicioso. Quien lo toma y quien lo promueve, pues también qué rico, es muy delicioso, ¿sí? Entonces aporta vitaminas E1, B1, hierro, cobre, calcio, cromo y zinc. Entonces aquí estas vitaminas pues son súper. También mejora ese mejoramiento cardiovascular, que también es importante. Y que también, pues digamos que mejora muchas cosas, ¿sí? Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para nuestra dieta y que si nosotros lo ofrecemos, pues ya sabemos que tiene muchas propiedades el Gano Chocolate. Dentro de nuestros productos insignias, pues también está nuestra línea de cuidado personal. Recordemos que lo primero que todo hablamos de la autoestima y que es mejor si nosotros nos sentimos bien,
nos queremos cuidar, ¿cierto? Queremos cuidar nuestra piel, nuestros dientes, ¿cierto? Porque cuando ya lleguemos a viejitos, pues queremos tener una sonrisa pezzoden, ¿cierto? Entonces es importante cuidar nuestra salud, tanto física como mental y corporal. Muchas veces, pues digamos que ya llegamos a una cierta edad y que a veces nuestra piel pues se siente pues menos tersa, más reseca, ¿cierto? Entonces es importante que también con este cuidado de nuestra línea corporal aprendamos a autocuidarnos, a amarnos. Recordamos las primeras imágenes de la autoestima. ¿Recuerdan de esas imágenes? Que decíamos autoconocimiento, autorrespeto. ¿Qué más era? ¿Cuál era la otra? Aleja, ¿me ayudas con la otra? Autoevaluarse. Ajá, autoevaluarnos. Muy bien. Entonces, mira, entonces está el autoconocimiento, el autorrespeto, la autoevaluación. ¿Cuál más otra? Entonces, aquí es importante, ¿cierto? Entonces, conocer cuáles son, porque es una línea que me parece la más importante para el cuidado autopersonal. Que aquí parte de nosotros, si nosotros no aprendemos a cuidarnos, ¿sí? Una vez me pasó en consulta y lo primero que a uno le ven es las manos. ¿Sí se han dado cuenta? Eso, si uno, por ejemplo, se reseca, ¿sí? A veces el cambio de clima, ¿sí? A veces a uno le reseca mucho las manos. Y miren que yo empecé a utilizar el jabón. Y esto deja unas manos muy tersas, muy suaves. Entonces, cuando usted da la mano, pues ahora que estuvo pandemia, pues no pudimos dar la mano. Solo dábamos el codo, ¿no? Entonces, también es importante que aquí empecemos con un jabón. El jabón a nosotros nos permite que, ¿cierto? Pues tiene un extracto de papaya, ¿cierto? No de pepino, sino de papaya. Ya lo aprendí. Entonces también es importante esa línea de jabón, ¿cierto? Ese gano transparente spa, ¿cierto? Porque tiene unos beneficios para nuestra piel, nuestro cutis, ¿cierto? Hace que digamos, tengamos una no resequedad en la piel, sino al contrario, nos favorece útilmente, ¿cierto? Y es lo que permite a nosotros empezar por nosotros mismos, autocuidarnos, ¿cierto? Entonces, luego está el Gano Fresh, que es pues nuestro cuidado a nivel de crema dental. Si uno a veces dice, no, ¿qué es lo primero que le mira? La sonrisa, ¿cierto? Entonces, que nos digan qué linda sonrisa tiene, me parece excelente. Aquí este cuidado personal es lo más importante. Uno tiene que cuidarse piel, la dentadura, ¿cierto? Entonces también es importante ir al odontólogo porque no solamente la crema funciona, sino también tenemos que cuidar nuestros dientes, porque ya llega una edad que a veces como que ya necesitamos ir al dentista, entonces también es importante eso. El champú, otra línea que salió muy buena, ¿cierto? Entonces también los beneficios, pues, digamos que son para las personas que se les cae mucho el cabello, ¿cierto? Entonces hay otras, digamos que también, pues no reseca, sino que destapa pues el folículo, entonces, y que hace que no reseque el cuero cabelludo, sino al contrario, pues mantenga como ese pH ideal que nosotros debemos tener. Además de eso, reduce pues, la caspa, el comezón, ¿cierto? Y la grasa que tiene nuestro cuero cabelludo. Es también, pues, digamos que abrir, fortalece, digamos, chévere. Las personas que les gusta tener el cabello lindo, sano, adecuado, también pues utiliza el champú, el acondicionador, que también es importante.
Está pues con el frizz, digamos que también reduce el frizz, reduce pues digamos que muchas cositas que a veces a nosotros pues el uso de muchas veces mucha plancha en el cabello pues hace que nos veamos eh, divinas, pero también pues trae consecuencias